niños. Bueno, estamos acercándonos al final de la carta a los hebreos, ¿sí? Ya estamos muy cerca del final, y a lo largo de este tiempo el escritor de la carta a los hebreos ya nos ha llevado a conocer primeramente la superioridad de Cristo, ¿sí? Nos llevó a conocer la superioridad de Cristo, superior a los ángeles, superior a Moisés, y como un sacerdote superior a todos los sacerdotes de Israel. Y gracias a la vida de ese sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, por su vida, por su muerte, por su sacrificio, nos abrió el camino al Padre, ¿verdad? Eso veíamos la semana pasada. Nos abrió el camino al Padre, y ahora, ¿sí? Ahora en confianza podemos entrar al lugar santísimo. O sea, podemos llegar a la presencia misma de Dios. Pregunto, ¿hoy estamos en la presencia de Dios? ¿Dios está aquí con nosotros? Eso es la seguridad que nos da la palabra de Dios, y la fe también. La fe nos da seguridad de eso. Hoy meditaremos en el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos, capítulo 11. Pueden buscar ahí en sus Biblias, Hebreos, capítulo 11. Y el versículo 6 de Hebreos 11 nos va a decir: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que no hay otra manera, ¿sí? No hay otra manera que agrademos al Señor si no es con fe, si no es por medio de la fe. No hay otra manera de agradar al Señor más con fe. Pero, ¿saben qué? Hemos reducido este término de fe a un simple creer, ¿no? Y decimos, bueno, fe es creer, y aunque es parte, es verdad esto, sin embargo, nos hemos quedado solo con eso, con ese concepto pequeño, digamos, de la fe. Y si ese es nuestro concepto, entonces debemos tener cuidado. Porque, por ejemplo, Santiago, capítulo 2, versículo 19, nos va a decir: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El que los demonios crean no los hace agradables delante de Dios, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si hemos reducido el concepto de fe solo a creer, dice la palabra que los demonios creen y Dios también es uno, ¿sí? Pero esto no quiere decir que porque ellos crean en Dios son agradables delante de Él, son agradables delante de Dios. Así que debemos tener cuidado, ¿verdad? También hemos contextualizado la fe en la firme creencia que lograremos algo que deseamos. Pensamos que tener fe es decir que nos va a ir bien, ¿sí? Y nos va a ir bien con algo, o en alguno de nuestros deseos que tenemos. Pero ¿sabes qué? Esto no es fe. Me parece que estamos confundiendo el término con optimismo. Eso más bien es optimismo, ¿verdad? Pensar que aquello que deseamos, ¿sí? Aquello que anhelamos, con solo decir me va a ir bien, hoy me levanté bien y me va a ir bien en el trabajo, eso no es fe, eso más bien es optimismo. También se nos ha hecho creer que la fe es aquello en el cual se nos ha obligado a creer con mucha
y a veces la acompañamos con vanas repeticiones, ¿no? Sí me va a ir bien, sí me va a ir bien, estoy seguro que esta vez sí me van a decir que sí en el trabajo. Y repetimos, ¿no? Y a veces hacemos o lo acompañamos como, bueno, voy a hacer changuito para que salga bien, ¿verdad? Y pensamos que eso es fe, la acompañamos, ¿verdad? Con esas acciones, con esos pensamientos, con esas vanas repeticiones. Pero también esto tiene otro nombre, y es que nos autosugestionamos. Pensamos que con solo decir que sí me va a ir bien y lo estoy repitiendo, ¿verdad?, va a suceder las cosas. Pero tal vez le podemos llamar esperanza, pero no es fe. Así como en nuestra vida física es el sentido, la vista es el sentido que nos da evidencia de este mundo material, ¿sí? Nosotros decimos que esa es una banca porque lo estoy viendo, ¿verdad? Y con mi sentido de vista doy evidencia, doy seguridad a eso. También la fe es el sentido que nos da evidencia no solo de las cosas materiales, sino aún de las cosas invisibles, las cosas del mundo espiritual que no se ven. El domingo pasado finalizamos el capítulo 10 leyendo el versículo 40, o el versículo 39, perdón, hasta 39. Y el versículo 39 del capítulo 10 terminaba diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. El escritor, el pastor, escribe esta carta a los hebreos, da por sentado que los que perseveran, los que persisten, los que no desisten, los que no se quedan atrás, los que no vuelven para atrás, son los que tienen fe. ¿Sí? ¿Sí están aquí conmigo? Ya se están durmiendo. Que los que perseveran son los que tienen fe. Pero bueno, a veces no entendemos bien este concepto de fe, ¿verdad? Y para entender este concepto de fe, el Señor dejó escrito el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 1, que nos va a decir la fe, ¿sí? Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Por eso el Señor nos dejó esta carta con esta definición de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este versículo, ¿sí?, que es el más usado para explicar acerca de la fe, a veces lo simplificamos con decir que fe es creer en algo que no se ve. Pero la fe no es lo que se espera y tampoco lo que no se ve. La fe no es algo ciego, ¿sí?, ni algo que no se ve. La fe no es voy a dar un salto de fe, ¿sí?, como no sabiendo qué va a pasar, qué va a suceder, qué sigue allá hacia adelante. Lo correcto que nos está diciendo el pasaje es que la fe es certeza. La fe, ¿sí?, es la certeza. Y también es la convicción. La certeza nos va a hablar de algo seguro. De algo seguro. Y la convicción nos va a hablar de algo que es verdad. ¿Sí? De algo que es verdad. Si retrocedemos al capítulo 10, en el versículo 38,
El escritor a los hebreos va a citar un pasaje: mas el justo vivirá por fe. Versículo 38 del capítulo 10. ¿Sí? El escritor a los hebreos nos va a decir: mas el justo vivirá por fe. La palabra usada para fe en el griego que se escribió en el Nuevo Testamento es pistis, que significa fidelidad y constancia. ¿Sí? Pistis significa fidelidad y constancia, no creencia ciega. ¿Sí? Constancia y fidelidad. Los traductores utilizaron esta palabra pistis porque era la que más se acercaba al original, de donde el escritor de la carta a los hebreos tomó esta frase, o sea, del hebreo. Y es que el escritor de la carta a los hebreos está citando Habacuc 2:4. Habacuc 2:4, que va a decir: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La palabra en hebreo para fe es emuná. O sea, en el hebreo de Habacuc 2:4 va a decir: mas el justo por su emuná vivirá. ¿Sí? Emuná quiere decir firmeza, fidelidad, lealtad, honradez. ¿Sí? Repito, emuná quiere decir firmeza, fidelidad, lealtad y honradez. En la Biblia vamos a encontrar que la emuná es un atributo de Dios. Sí, ¿quién es el que permanece firme? El que dice la Escritura que no muda, que no cambia, el que no dice una cosa y después se arrepintió, porque él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse lo que ha dicho. Él se mantiene firme en lo que ha dicho. También nos encanta cuando repetimos y decimos que el Señor es fiel. Él no es infiel como nosotros. Él no nos abandona. ¿Sí? Él no se va tras otros deseos y se olvida de aquel que le comprometió su palabra. No, Él se mantiene fiel a su palabra, fiel a lo que ha dicho, fiel a sus decretos. Y claro, también Él es leal. ¿Sí? Él es leal porque tiene lealtad. Y también honradez, que lo podríamos decir que su palabra es verdad. ¿Sí? Su palabra es verdad. Así que esto, el emuná, es un atributo de Dios. Nos está describiendo a Dios que Él es firme, que Él es fiel, que Él tiene lealtad y que Él es, en Él hay honradez. Y esa fe, esa emuná, dice el apóstol Pablo, escribiendo a la carta a los Efesios, que esa fe no es de nosotros, ese pistis no es de nosotros, mas es un don de Dios. La fidelidad y la constancia que nosotros tenemos no es de nosotros, es gracias a Dios. ¿Por qué perseveramos? Por la gracia de Dios. Es el que nos sostiene, es el que nos lleva, ¿sí?, a mantenernos firmes. La fe no es de nosotros, es un don de Dios, y el Señor, ¿sabe qué? Tuvo el deseo de compartirlo contigo, conmigo, compartirlo con nosotros. Nos compartió su emuná. Ahora quiero que hagamos un ejercicio. ¿Sí? El pastor Martin Lloyd-Jones acostumbraba a hacer una pregunta para determinar el entendimiento y la condición espiritual
espiritual de una persona. La siguiente pregunta, o la pregunta que él hacía, es la siguiente. A ver, Kevin, ¿estás preparado en este momento para decir que eres cristiano? Sí. ¿Qué hora viniste? ¿Te has venido? Bueno, sí, ahí está, creo que ya se escucha, ¿verdad? A ver, no se escondan, A ver, Juanito, te voy a repetir la pregunta. ¿Estás preparado en este momento para decir que eres un discípulo de Jesucristo? No. Bueno, ya no voy a continuar con los demás, ¿no? Pero el pastor Martin Lloyd Jones decía que cada vez que hacía esta pregunta, algunos se tomaban una pausa para pensar y decir si sí o no. Lo otro es que a veces también hacemos una distinción en que como que ser cristiano es general, todos somos cristianos, pero cuando nos la cambian y nos dicen eres un discípulo de Jesús, asumimos que ser discípulo de Jesús es algo mayor y más comprometido, pero no es así. Cuando decimos que somos cristianos, estamos también afirmando que somos discípulos de Jesús. Y si decimos que somos discípulos de Jesús, estamos afirmando que somos cristianos. Es algo que no se puede separar, hermanos. ¿Sí? Quiero que eso quede en nuestra mente. Es algo que no podemos separar. No es algo diferente ni distinto el ser cristiano a ser discípulo de Jesús. Ahora bien, ¿por qué vacilamos cuando se nos pregunta que si en este momento podemos decir, ¿sí?, que soy cristiano? ¿Por qué vacilamos? Y dice Martin Lloyd Jones que algunos lo dicen que no, o se quedan en silencio porque sienten que no son lo suficientemente buenos delante de Dios, porque se siente que no están en la condición bien delante de Dios. Pero bueno, ya veíamos el capítulo 10 la semana pasada, que no son por las ofrendas, que no son por los sacrificios, que no son por todo aquello que hacemos, que estamos perfectos delante de Dios, sino por la obra de Cristo Jesús y por la fe en Cristo Jesús. Queridos hermanos, cuando se cree, o sea, cuando se tiene fe o cuando se tiene emuná y se descansa en la obra de Cristo, inmediatamente nuestra posición ante Dios, ¿sí?, cambia. Nuestra posición delante de Dios cambia. Ahora estamos en Él. Cuando no tenemos fe, cuando no creemos, cuando no descansamos en la obra de Cristo, ¿sí?, no hay firmeza, no hay fidelidad, no hay lealtad, no hay veracidad en nuestro creer en Dios, y también nuestra posición delante de Dios cambia. Porque con firmeza, con fidelidad, con lealtad, con veracidad, nuestra condición cambia. Estamos en Él, descansamos en Él, creemos en Él, pero cuando no tenemos esa fe, también estamos en otra posición.
estamos lejos de Él, ¿sí? Estamos apartados de Él. Arrancamos con el Salmo, en el tiempo de la confesión de pecados, ¿verdad? El Salmo 53. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Y si tú has leído Romanos capítulo 3, también este pasaje repite lo mismo de Romanos capítulo 3. No hay ningún bueno, no hay quien busque a Dios. Todos están lejos de Dios. Aquellos que no tienen firmeza, aquellos que no tienen lealtad, fidelidad, ¿sí?, honradez delante de Dios, su posición es: están lejos. Por eso les decía, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 39, va a asegurar y aseverar que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe, de los que son firmes en lo que han creído, los que son fieles a quien han creído, los que son leales, los que tienen honradez delante de Dios. Entendiendo esta definición de fe, entonces nosotros podemos entender lo que sigue diciendo de Hebreos 11, versículos 2 en adelante. Por la fe me mantengo firme en que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y no dudo cuando me dicen que este mundo y todo lo creado fue algo de la nada, fue una casualidad, fue solo una explosión que sucedió en el espacio, que no fue planeado, que no tenía la intención de nadie para que apareciera este mundo o para que yo estuviera en este mundo. Mi fe me dice, ¿verdad?, y me hace estar firme en que este universo y todo lo creado, visible y invisible, fue constituido por la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿O hay dudas? ¿O no estás firme en creer en eso? Por lo que te han dicho en la escuela, allá con la ciencia, ¿verdad? Eso te hace dudar. ¿Quién creó este universo? Bueno, nuestra fe ejercitada nos va a decir que aspectos de la creación, de todo esto que vemos, a nosotros nos asegura, y estamos firmes en ello, que fue obra de la mano de Dios, fue obra de su palabra. ¿Saben qué? Por la honradez, por la veracidad de Abel, ofreció un sacrificio más excelente que Caín. ¿Por qué? A veces preguntamos, ¿por qué la ofrenda de Abel fue recibida y por qué no la de Caín? Bueno, porque por la fe creemos que Abel ofreció algo mejor, más excelente. Fue honrado ante Dios y no dijo, bueno, pues ahí se va, se lo entrega. No, él fue honesto y honrado de decir, voy a llevarle al Señor lo mejor. ¿Y sabes qué? Por esa fe que Dios nos ha dado, nosotros hacemos las cosas con honradez, lo mejor para el Señor. No necesito que me vean, ¿sí?, para dar lo mejor a mi Dios. No necesito competir con mi hermano, ¿no?, como si Abel y Caín compitieran. No necesito, ¿sí?, demostrarle a él, a Caín, que yo voy a llevar una mejor ofrenda. No, mi honradez delante de Dios me hace llevar una ofrenda mejor delante de Dios. Por la fe que nosotros tenemos, por la fe que es fidelidad, Noé fue advertido por Dios y con temor preparó el arca para salvar su familia.
por su fe, por su fidelidad al Señor, porque no andaba coqueteando allá con el mundo, sino que era fiel a la palabra de Dios. También por la fe, por su firmeza de Abraham, pues él no dudó cuando el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, que yo te daré, a la tierra que fluye leche y miel. Y saben, Abraham no dudó, sino que firme dijo: yo creo a eso. Y no necesitó verlo, ¿sí? No necesitó ver esa ciudad. Si a nosotros, por cuestiones de trabajo, hoy nos dijeran, o mañana lunes, te dijeran, pues por cuestiones del trabajo y de la empresa, te vamos a mover desde Guantánamo y te vas a ir a Baja California, a tal ciudad, a trabajar ahí. Seguramente buscaremos en nuestro celular, o Google ahí, ¿verdad?, dónde está Baja California. Y si nos mandan a La Paz, bueno, vamos a ver cómo es La Paz, ¿no? Cómo es su clima, cómo es ahí económicamente, ¿no? ¿Cómo es una ciudad, es un pueblo donde me están mandando? Y voy a ver si me conviene, ¿no? Si no, renuncio. Abraham no hizo eso. No dijo: muéstrame primero para ver si voy o no voy. Por su firmeza, Abraham no dudó, sino que obedeció y salió de su lugar para recibir la tierra prometida. Versículo 13. Conforme a esa fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sin mirarlo de lejos. Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por la fe todos estos murieron sin recibir lo prometido, hermanos. Y quizás, como a nosotros nos han dicho, ¿verdad? ¿Y tú has ido al cielo? ¿Cómo sabes que hay un cielo? ¿Cómo sabemos que los que mueren, que ya se nos han adelantado, están en la presencia de Dios, si no lo hemos visto? Por la fe estamos seguros que todos los que se han adelantado a nosotros, ¿sí?, ya han recibido lo prometido: cielo nuevo, tierra nueva, estar en la presencia de Dios, estar en la casa de Dios, estar en la morada celestial. Si no fuera así, el Señor Jesús nos lo hubiera dicho: hoy pues a preparar lugar. Pero el lugar ya está preparado, ¿no? El Señor no fue a preparar un lugar, el Señor ya lo tiene preparado para nosotros. Y finalizamos este capítulo de Hebreos, de los versículos 36, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron muertos mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resolución. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no es digno, errando por todo, por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados
aparte de nosotros. En la versión TLA, el versículo 40 va a decirlo de esta manera: pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿Qué es lo que tenía el Señor preparado para los oyentes de la carta a los hebreos? Los que en el primer siglo recibieron por primera vez esta carta, y que el escritor les estaba diciendo: Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. Algo mejor para ellos fue los de esos años del primer siglo de nuestra era, fue que algunos conocieron personalmente a Jesús. Algunos pudieron andar con Él, caminaron con Él, presenciaron su amor del Señor Jesucristo, porque por ellos, por amor a ellos, fue a la cruz y perdonó sus pecados. Hoy, por esa fe, nosotros estamos firmes. Nosotros somos fieles al Señor, le somos leales y somos honrados delante de Él, porque también creemos, aunque no vimos a Cristo Jesús con estos ojos físicos, pero estos ojos espirituales nos hacen estar seguros, firmes, ¿sí? Fieles al Señor. Creemos que Cristo Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y saben, hermanos, esa fe nos ayuda en todo momento de nuestra vida, en la enfermedad, en la cárcel, como dice este pasaje. Algunos pasaron pobreza, escasez, vivieron en cavernas, no tenían casa, pero estaban firmes al Señor, estaban fieles a Él, no por lo que tenían, si el Señor nos da o no nos da. Que no sea esto los que nos mantengan firmes al Señor, fieles a Él, que no sean las cosas materiales, sino una fe inquebrantable, seguros, fieles al Señor y con constancia, pues no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia adelante. Vamos a orar. Señor,